había pensado en, pues eso, como fluir un poco, pero eso, 40 minutos, 50, Vale. yo creo que sobra. Mira un momento. Le he dado, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues hola. Bienvenidos al blog Ruta 20 2025 de Víctor Torres. Pues hoy tengo el honor de entrevistar a Javi Mugueta, que es entre otras muchas cosas que algunas de ellas voy a nombrar, otras se me olvidarán, coordinador, es el profesor de aula de biología de Ruta INCI y también tiene un máster en paleontología, en biodiversidad, y también tiene una asociación en Madrid que se llama Iberozoa y hace otras tantas cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una entrevista. Muchas gracias. Muy bien. Un placer, gracias a ti por estar aquí. Así de primeras, yo creo que lo más interesante es como ver un poco, que nos cuentes qué es lo que te ha hecho dedicarte a la biología de esta manera. Vale. A ver, para un ser humano, la biología, entendida como la comprensión profunda del entorno que le rodea y, si me apuras, su utilización como un recurso, es una herramienta muy satisfactoria. Saber que te puedes proveer de lo que tienes a tu alrededor y entender tu contexto hace que seas profundamente feliz, que tengas mucha más autoestima y que digamos, te conecte con lo que eres tú, que eres un ser vivo. Entonces, claro, la tendencia de las sociedades occidentales pivota hacia desconectarse del mundo natural, conectarse con otros estímulos y otras fuentes de satisfacción que no tienen tanto que ver con la naturaleza, y esas fuentes tienen una capacidad de carga, tienen un límite, a través del cual, o sea, que cuando lo trasciendes ya como que nada te sabe igual. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que volver al entorno natural, a la naturaleza y a la comprensión profunda de la biología nuestra y de nuestro entorno, creo que es una cosa que potencialmente le puede encantar a todo el mundo, y pero mis decisiones vitales me han llevado a conocerla y trasladarla a mi entorno de la mejor manera. Vale. O sea, has comentado, tengo cosas escritas, pero también improvisaré un poco. Sí. O sea, has comentado un poco las decisiones vitales que te han llevado pues a tomar la biología como un camino, ¿no?, integrativo al final, que yo creo cubre cada área de tu vida. Sí. Entonces, ¿cuál sería alguna de esas decisiones vitales? Por ejemplo, bueno, yo he tenido siempre mucha sensibilidad por las expediciones y por el concepto de viaje para conocer lo desconocido, itinerante. O sea, en realidad yo creo que el fuego, la fuente de estas inquietudes para una persona nacida en el 98, pues culturalmente puede venir de películas, de videojuegos como el Zelda. No sé si conoces el Zelda. Claro. Zelda es un juego en el que tú eres un personaje que está descubriendo el mundo y tienes un montón de cacharros en una mochila y los vas utilizando en cada momento según vayas necesitándolo y vas avanzando. Películas Indiana Jones, El planeta del tesoro. O sea, al final esos son las referencias culturales que a mí más me han tocado de pequeño. Y si me apuras, incluso el Call of Duty Black Ops 1, que está ambientado en la guerra de Vietnam, remontando el río y cosas de estas, a mí esas cosas me encantaban. Y un poco eso, conectarlo con la sensación de libertad, de estar un poco donde quieras, echar tu tienda de campaña o tu hamaca y echarte a dormir, que exista esa posibilidad. Claro, ahí el único ingrediente que faltaba
era, o sea, si ese es mi fuego, el único ingrediente que falta es la excusa, digamos, el vehículo, ¿no? Pues puede ser la antropología, puede ser la historia, puede haber muchos. En mi caso, lo que más me gusta y lo que más entiendo es la biología. Qué bueno, qué buena respuesta. O sea, como que era algo que ya, o sea, en ti existía como ya esta pasión en sí, y lo que necesitabas era como una forma de focalizarla. Sí. Un vehículo. Qué guay. Vale. Bueno, esta es tu, corrígeme si me equivoco, sexta ruta. Sí. ¿Inti? Sí. No, Inti quinta. Inti quinta, vale. Hiciste la Quetzal primero. Sí. Vale. Y bueno, ¿cómo, o sea, fue un poco la Quetzal y el ver un poco cómo a lo mejor a través de ella se podían cumplir estas fantasías tuyas que habías vivido tanto y habías bebido tanto? ¿Fue un poco lo que comenzó a darte ganas de entrar en este mundo de las rutas? Sí, mi viaje iniciático fue la Quetzal, que fue en México, en Yucatán, en 2016. Yo tenía 18 años y todavía no había entrado a la carrera. Y para mí esa fue la experiencia que catalizó el proceso que me llevó que dirigió, digamos, el timón los siguientes 5 años, más o menos. Vale. Y luego empezaste a meterte a la ruta íntima inmediatamente después y fuiste el creador de aula de biología. O sea, antes no había ninguna aula así. Entonces, como desde el momento en que la creaste, ¿qué era lo que más buscabas transmitir? ¿O qué era? Sí. Sí, yo el aula la propuse porque ellos volvían del Amazonas, justamente, y que es donde estamos ahora. Y ellos lo que hicieron fue hacer un viaje formativo y en ningún caso pusieron específicamente un perfil o una formación de biología. Entonces, a mí me parecía que no tenía sentido irse a la selva, cualquier selva, sin llevarte a una persona que es especialista en tema de animales y plantas. Igual que se llevan pues una persona especialista en historia, en cultura, en tal, no sé qué. Creo que un viaje, una universidad itinerante tiene que tener, cuando van a la selva, un especialista en plantas y animales. Siempre. Y eso fue lo que les dije. Y entonces eso fue lo que les propuse. Vale. Y como el cuajó y entonces se fue como cada vez consolidando un poco más. Sí. Y eso, viste que al final pues la biología se puede extender a todos los lugares, sea selva o no. Sí, claro, o sea, biología. El año pasado que fuimos a Marruecos, o sea, la vida se abre camino, ¿no? Como Jurassic Park. Entonces, dependiendo del contexto en el que estés, las adaptaciones serán unas u otras, las variables ambientales serán unas u otras. Hay sitios como aquí que llueve mucho y hay sitios como Marruecos que llueve cero. Entonces, pues las plantas tienen su propia forma de sobrevivir en cada contexto. Los animales que las siguen por detrás, 3/4 de lo mismo. Y claro que te puedes encontrar, o sea, le puedes sacar jugo a todos los contextos ambientales que quieras a través de la biología. Pero hay contextos y contextos. Es mucho más rico, por ejemplo, en enseñanzas, la selva, en la medida en la que hay más seres vivos per cápita, que el desierto de la Antártida. Pese a que en la Antártida pues encontrarte otras cosas chulas, como por ejemplo algas que viven sobre nieve o cosas de ese estilo. Vale, claro, sí, pero como que habrá mucha menos variabilidad. Sí, y menos cantidad. Claro. Vale. Bueno, una cosa que haces aquí, que este año no sé si se va a dar o no se va a dar, y que yo los 2 años en los que lo he vivido ha sido algo muy chulo, es el concurso de los bichos, ¿no? Que sí. Quizás es lo que te ha dado el nombre de Jabicho, no sé si eso venía de antes. No venía de antes. Vale, o sea, vino de ahí. Entonces, bueno, simplemente por explicar, o lo puedes explicar tú mismo, lo que es un poco el concurso de los bichos. Sí, al final en el aula de biología lo que se busca es que nos pongamos todos como las gafas de la biología, y para eso tienes que hacer ojo y es un ejercicio, es un proceso. Y en ese proceso tienes que empezar a ver cosas donde antes no las veías, ¿no? Donde antes veías bicho, pues tienes que empezar a ver pues araña, chinche, garrapata,
cucaracha, serpiente, lagarto, lagartija. Entonces, la idea del juego de los bichos básicamente es como incentivar que la gente empiece a ver donde antes solo miraba y empiece a desarrollar cierta sensibilidad por la variedad de animales que se va encontrando por el camino. Y luego pues lo que hago es que hago unas artesanías y al grupo de todos los expedicionarios, el grupo que más bichos ha encontrado y que más ha aprendido, pues le regalo pues un collar como el que llevas tú, pero bueno, dependiendo de cada expedición. Este año, por ejemplo, si al final sale, sería de líquenes de Choquequirao. El año pasado pues fue arena del desierto y del Sáhara, esa del Sáhara y de Canarias. El año anterior en México fueron unas florecitas que encontré. El año de Panamá también fueron isoras, que son unas flores rojas muy típicas. El año de España fue chocolate. ¿Cómo? Sí. ¿Chocolate en resina? No, chocolate para comer, porque el año de España, como era el año del COVID, no podíamos comprar fuera. Entonces hice contrabando de chocolate y el premio era chocolate. Bueno, El primer año de esto. un premio volátil, pero que seguro que sentó muy, muy bien. Claro. Vale. ¿Cuál dirías que es tu animal espiritual? Entendiendo por animal espiritual, pues un animal con el que te identificas de alguna manera, que sientes que podrías decir, si fuese un animal sería este. Pues a ver, si respondo en modo humanos para que la gente lo entienda, podríamos decir que mi animal espiritual es un gato. Plan, por la actitud que tienen, la forma que tienen de relacionarse con el mundo. Luego es la forma que tienen de ver, cómo tienen los ojos frontales, porque eso les permite tener una visión en profundidad. Los perros, por ejemplo, tienen más laterales, entonces no pueden ver en tanta profundidad. La forma que tienen de jugar, la forma que tienen de ser un poco cabrones, pero amigables cuando les interesa, saben hacer un hueco, pero también saben ser independientes. Entonces, en modo humano esa sería mi respuesta. En modo yo me identificaría pues con algún tipo con alguna serpiente, con una boa a lo mejor, sí, arborícola. Vale. ¿Por qué? Es lo mismo, pero la explicación es la misma, pero la gente entiende más el gato que la serpiente. Ah, vale, ok. Vale. Y si hubiese uno, que sé que no hay uno, aunque en parte lo has comentado, pero quizá más como la pregunta la podemos reconfigurar como desde los animales hacia nosotros. ¿Sí? ¿Cuál dirías que es uno de los mayores aprendizajes que podemos extraer de la biología para llevarlo luego a nuestra vida? En función de lo que vemos con la vida. De la biología, en general. Ajá. Las exaptaciones. Vale. O sea, como que tenemos cosas en nosotros, ¿no? Que sirvieron para algo, Sí. pero que hoy en día podemos usarlas para otra cosa. Efectivamente, la exaptación es un concepto que nace a finales del siglo pasado en las vertientes de la biología evolutiva, Stephen Jay Gould y esta gente, y hablan normalmente estamos acostumbrados a hablar de adaptación, siendo una adaptación como crear una estructura para tener una performance en un concepto, en un contexto. Por ejemplo, las plumas sirven para volar, entonces la adaptación de las aves son las plumas para volar. Ahora, el concepto de exaptación es más preciso y básicamente consiste en que la estructura ya existía de antes y lo que ha hecho el ser vivo o el linaje es utilizar esa estructura para darle un uso diferente, pero ya existía, es decir, la estructura no se crea ad hoc, sino que primero aparece la estructura y luego se le otorga una función. Volviendo al caso de las plumas, se sabe que las plumas originalmente no valían para volar,
porque originalmente eran muy pequeñas y tenían forma de pelo y era imposible que sirvieran para volar porque no tenían ninguna capacidad de sustentación, era imposible. Entonces, ¿cuál es la función original de las plumas? Termorregulación, comunicación, aislamiento, pueden ser varias, pero sin duda no era el vuelo. De hecho, los primeros animales que desarrollan plumas, que son los dinosaurios, no hacían nada ni remotamente parecido a volar, porque muchos de ellos tenían plumas, pero eran muy pesados y estaba claro que no podían volar. Entonces, el vuelo aparece después. Simplemente estas estructuras que son filiformes, que pueden generar raíces, pueden extenderse, pueden tener un poder de sustentación, y al final eso es lo que provoca aparecen las plumas asimétricas, o sea, al principio las plumas todas tenían el mismo perfil, luego aparecen las plumas asimétricas que permiten por el principio de Bernoulli que se genere una diferencia de presión entre la sustentación y el vacío que se provoca por encima de la pluma cuando el ala está extendida, y eso es lo que provoca el vuelo. Pero originalmente las plumas no servían para volar, y entonces la exaptación que nos dice que la estructura ya la tenemos, o sea, cuando aparece la necesidad, nosotros ya tenemos las herramientas para acometerlo. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la forma de, con las herramientas que tenemos, sacarlo adelante. Vale. O sea, como que no es tanto a lo mejor una selección natural de que ha sido seleccionado esto, sino que es algo ya estaba, pero como de repente hay unas necesidades nuevas, se genera la forma, la vía se abre paso, digamos. Y... No, pero la forma ya existe. Vale. O sea, simplemente el concepto de exaptar es utilizar algo que ya existe para adaptarte a un contexto nuevo. Vale. Pero la forma ya existe, ¿no? O sea, la estructura no se crea, la estructura ya existe. Claro. Entonces esto es algo que podemos llevar mucho a nuestras vidas, ¿no? De que podemos usar muchas cosas que ya tenemos para crear cosas nuevas, ojos nuevos, ¿no? Acerca de cosas que ya son viejas o que creemos que no se pueden usar de otra manera. Sí. Vale, con esto has comentado los dinosaurios. Sí. ¿Cuál dirías que es un mito de la biología que estás casi hasta cansado de repetir? En plan, un mito no de la biología, sino un mito que la gente cree en general que es así y en realidad no es así. En relación a la biología. Por ejemplo, que los dinosaurios no se han extinguido. Por ejemplo, los dinosaurios no se han extinguido. Ese yo creo que es gordo, pero... Sí, que el Amazonas es el pulmón del planeta, por ejemplo, es un mito gordo. Vale. No lo sé, hay muchos mitos hay muchas cosas populares en contra de las serpientes, que escupen, que en España no escupen, o los sapos que caen del cielo, o que clavan la cabeza, las serpientes que clavan la cabeza y dan latigazos. Lo de que los sapos caen del cielo, ¿por qué? Es porque cuando llueve se... Claro, cuando llueve aparecen, pero la gente piensa que caen cuando llueve. Yo creo que sí. Que las serpientes te miden para comerte. ¿Te miden? Sí, pero eso es mentira. O sea, que se ponen al lado tuyo para medirte, para ver si cabes. Hostia, esa no me la conocía. Vale. Lo voy. Vale, o sea, esto es según mi percepción. Yo creo que tú eres una persona muy activa, sí. Que estás continuamente pues aprendiendo cosas nuevas, estás moviéndote para dar charlas, para pues con tu asociación o generando pues caminatas, prospecciones, expediciones por tu cuenta también. Entonces, un poco, ¿qué es lo que haces fuera de ruta? Yo me dedico a la conservación ambiental de fauna y flora en la península ibérica. Entonces hacemos proyectos como pueden ser charcas de anfibios, hoteles de insectos, oasis de mariposas, charlas, cursos, talleres, viajes, servicios, plantaciones, cosas de esas. Y dependiendo del contexto que sea, va a ser o una tarea u otra. Vale. O sea, una cosa como que en la ruta yo creo está muy presente es el tema de nuestras pasiones, ¿no? El tema de qué es lo que nos gusta, se ve mucho en los talleres que damos los expedicionarios, sí. Obviamente se ve en las aulas,
y a veces se ve incluso en cada conversación, ¿no? Entonces, un poco lo que te quiero preguntar es como, cuando tú estás difundiendo sobre biología, estás dando una charla o simplemente estás hablando con alguien y ves un poco que parte de esa chispa tuya se contagia a esas personas, ¿qué es lo que sientes? Es como me conecta con mi propósito. Yo creo que con eso está más que respondido, porque sí, o sea, eso es mi propósito en la vida. Vale. Vamos a hablar de lo que es el propósito, pero entiendo que la gente yo creo sabe que lo que es esto sí. del propósito. Sí, o sea, como ese algo O sea, que... yo he venido al mundo para hacer eso, lo que dices tú. Qué bueno. Vale. Ahora te voy a hacer una pregunta quizá un poco sensible, Vale. y perfectamente puedes no responderme, ¿vale? Vale, entonces, o sea, muchas personas, y yo me incluyo entre ellas hace 2 años o 3 años, como que es algo que ignoran, y no me refiero a gente dentro de ruta, sino me refiero a, en general, los seres humanos, como que ignoran lo que son las enfermedades autoinmunes. Sí. Que voy a intentar decirlo, que es como básicamente que por motivos diversos, a veces indeterminados, tu sistema inmunológico de alguna forma se vuelve contra ti porque no reconoce algunas partes de ti y entonces empieza como a autoatacarte, ¿no? Sí, así es. Vale. Quería saber un poco, sí que este año sobre todo has comentado un poco más de tu historia con la artritis. Sí. ¿Es reumatoide o no? No es reumatoide, Vale. es espondilitis. Espondilitis, vale. O axial, es que le tiene muchos nombres. Vale. Y bueno, y comentaste que cuando esto te vino estuviste tiempo que no podías... Voy a intentar dividirlo en varias preguntas porque es muy... Vale. cosas. Como que estuviste un tiempo en el que no podías prácticamente levantarte de la cama y además no podías tampoco dormir. Sí. Entonces, ¿cómo fue vivir eso? A nivel de... O sea, entiendo que mucha frustración, mucho dolor físico y emocional. ¿Sientes que hay parte que eso ha hecho que cuando más tarde consiguieses recuperarte, bueno, no sé si recuperarte esa palabra, Bueno, sí, bueno, está bien. ha hecho que tengas como tantas ganas de moverte como las tienes ahora? No, eso ya lo tenía yo, de serie. Incluso si me apuras, te diría que prácticamente fueron 2 años muy malos, de los 20 a los 22, y si me apuras, te diría que mi mente ha olvidado gran parte de lo que pasó. No tengo... O sea, me cuesta tener una referencia a la que acudir para comparar esa situación que era muy miserable con la vida real. El cuerpo se adapta muy rápido a lo bueno, muy rápido. Entonces parece mentira que yo haya estado incapacitado 2 años. O sea, me parece, ahora te lo cuento y parece mentira, cualquiera que me vea diría que parece mentira, y esto, claro, yo creo que de lo que nos habla es de que el ser humano, o por lo menos en mi experiencia, creo que tiene una capacidad de empatía muy limitada para la gente que tiene una enfermedad crónica. Porque tú, por más que te quieras poner en su papel, nunca vas a estar sin dormir, o bueno, si no te pasa, quiero decir, nunca vas a tener... no vas a saber lo que es que te cueste ponerte los calcetines, no querer salir de casa porque no puedes, no querer hacer planes con tus amigos porque no puedes, enfermedades mentales, por supuesto, incluidas dentro del pack, ¿no? Creo que esto habla, en mi opinión, de lo difícil que es hacer un acompañamiento empático de verdad y significativo a una persona que tiene una enfermedad crónica. Porque yo mismo la he tenido y casi me he olvidado. Y no fue que lo pasé mal una semana, sino que realmente estuve 2 años jodido, tuve que dejar la carrera, mis amigos, o sea, me recluí en casa, o sea, todo esto. Y pese a que fue tan traumático, no
Como que no guardas muchas memorias sobre ello. Obviamente sabes qué ha pasado y lo cuentas, pero no tienes como un montón de momentos... No soy capaz de sentir lo que sentía en ese momento, es imposible. Te puedo contar cosas locas, te puedo contar pues que de Erasmus mis compañeros de piso me asistían como si fuera un viejo. Te puedo contar que en mi día a día a lo mejor salía una vez al mes o dos veces al mes de mi casa y que andaba a una velocidad de caracol literal, que a lo mejor en llegar a hacer una manzana podía tardar 1 hora andando. Te puedo contar que a veces mi padre se tuvo que volver del trabajo a mitad de jornada para asistirme para algo. El dinero que gastas en especialistas que luego no van a ninguna parte, el no poder descansar, no poder estar tranquilo nunca, no poder o por ejemplo rebajar irte al subsuelo de la pirámide de Maslow, ¿no? Despreciar la comodidad, despreciar las relaciones sociales, despreciar el cuidarse, la alimentación, o sea, quiero decir, te puedo contar todas esas cosas porque las he vivido, pero no puedo sentirlas. Entonces dudo mucho que pueda alguien sentirlo. Claro. Wow. Vale. Qué fuerte. Vale. Creo que también una cosa, o sea, en esa misma línea, como... O sea, una cosa que yo admiro mucho de ti es... O sea, bueno, ahora mismo estamos como en la comunidad Ocaína, en una comunidad Ocaína, Nueva Esperanza, aquí en medio del Amazonas. Y eso, y tú has hecho ya, pues lo que hemos dicho, 6 rutas, ¿no? Sí. Y las rutas, país más, país menos, porque cada uno es diferente y demás, pues tienen muchos puntos de incomodidad, de inseguridad. Sí. Y está claro que, o sea, tú ahora mismo puedes, o sea, saliste de todo eso por tomar inmunosupresores, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho de ir como un poco un loco, como a lo mejor puedo ir yo, que tomo precauciones, pero es verdad que, pues eso, si tomase muchas más precauciones no iría con la ropa como la voy, ¿no? Claro. Y ese tema como un poco de esos riesgos, esas precauciones, o sea, ¿cómo vives tú eso? ¿A veces sientes que estás limitado o sencillamente sabes que es algo que necesitas para venir a estos viajes y entonces lo llevas muy a rajatabla pero estás en paz con ello? Mira, tengo un amigo que hizo una frase, es opositor, es un tío, bueno, para TAC, técnico de administración civil, o sea, es opositor de los TAC. Y él dice siempre, limitarme me hace libre. Entonces, yo creo que la vida va de elegir dónde pones los barrotes. Si quieres verlo como una cárcel y si no quieres verlo como una cárcel, pero yo no lo veo como una cárcel, pero si quieres verlo como una casa, pues dónde pones las paredes. Pero tienes que poner paredes, porque si no, no hay estructura. Es evidente, o sea, esto está así, esto es así. No podemos ser Mowgli. Entonces, ni siquiera esta gente que vive aquí en el Amazonas, es verdad que tienen los barrotes, los ponen donde quieren, pero siguen poniendo barrotes. Siguen teniendo sus normas, siguen teniendo sus usos, sus costumbres y se rigen por ellos. Entonces, de la frase limitarte te hace libre, el mensaje que empodera a una persona no es que vives en una cárcel, sino es que tú decides dónde vas a establecer esos límites. Y dentro de este contexto, mi límite es ese. Yo no me estoy bañando en el río ahora, como ellos, porque hay mosquitos. Y tienen dengue, fiebre amarilla, malaria, no quiero. Es muy buen punto de vista. Vale. Aquí a veces mi letra. Vale. Ya como cerrando un poco estos temas, ¿vale? Sobre las cosas más. Bueno, una en realidad, porque otra ya te he preguntado.
fuera de ruta, o quizá dentro de ruta también, y cosas que obviamente no estando dentro tuya no puedo ver, ¿cómo es un día tuyo? Sí, ¿cómo es un día tuyo? Fuera de ruta. Sí, y no necesariamente hablando de toda esta artritis, sino en general cómo es un día tuyo. Vale, a ver, es un poco como en ruta, porque yo no tengo un trabajo que sea todos los días igual. Entonces cada día puede ser una cosa distinta. Hay días que tengo que ir a hablar con no sé quién, otros días tengo que hacer una prospección, otros días voy a dar un taller o una charla, otros días me quedo en casa estudiando, otros días voy a la universidad a recibir una clase. Entonces no tengo horario ni tengo... No. Simplemente pues estoy haciendo muchas cosas en muchos sitios distintos a la vez. A veces tengo teletrabajo, telereuniones, a veces me voy a la biblioteca y me zampo 4 libros. Vale. Qué guay. O sea, como que no tienes en sí, o sea, tendrás una rutina con cosas, pero también tu día a día está muy abierto a lo que le suceda o a las cosas que te surjan. Sí, a ver, cosas que hago siempre, pues siempre me gusta hacer deporte. Ahora vivo en un sitio que tiene al lado una piscina con baño turco y tal. Hostia, qué guay. Pues por ejemplo eso, si puedo, intento hacerlo todos los días, ¿sabes? Intento cocinarme todos los días. Me gusta muchísimo la hora del café. En plan, a las 4 para mí es como sagrado. ¿Te echas siesta? No. Vale. Y digamos que sí, o sea, luego me encanta desayunar fuera. Me encanta, o sea, nunca desayuno en casa, siempre desayuno fuera. Así que más o menos esas serían las cosas, esa sería mi rutina. Vale, purísimo. Vale, ahora vamos a hacer como unas preguntas que son más sencillas o rápidas. Vale. Ronda rápida. ¿Crees que somos los seres humanos la cúspide de la evolución? No. ¿Por qué? Porque, para empezar, tienes que definir lo que es la cúspide de la evolución. Claro, la cúspide de la evolución es como que la evolución, entendida desde el darwinismo, podríamos decir, ¿Sí? Como que hay cambios graduales que van haciendo que aparezcan, lo voy a decir mal, pero bueno, van haciendo que aparezcan como nuevas, o sobre todo que persistan nuevas adaptaciones y que vayan sobreviviendo los más aptos y Vale. que como cada vez se haya de ser mejor, como por ejemplo lo de más inteligente, Sí. más en ese sentido, siendo la cúspide como de que hemos llegado ahora donde anteriormente no llegó nadie. Y tú dices que los humanos Te pregunto, somos sí, los más aptos. sí, es que es así. Claro, pero si tú un humano lo metes a 3.000 metros de profundidad y le explota el cerebro, igual es más apto un pez abisal. O si un humano le metes 50 años en un desierto y no llueve ni un año, igual es más apto un cactus. O sea, yo creo que no puedes decir que los seres humanos son la cúspide de la evolución, porque creo que el concepto cúspide de la evolución me parece un concepto muy etéreo, no está bien, o sea, no está definido. En plan, el más apto, todos están en la cúspide de su evolución. Todos los seres vivos que viven a día de hoy están en la cúspide de su evolución. Son los más aptos, porque si no, no estarían aquí. Y ya está. A partir de ahí puedes ver algo mejor quién es más competitivo y quién es menos competitivo. Pero eso depende del contexto. Por ejemplo, a nivel de grupo, los insectos nos dan 1000 vueltas. Viven en todos sitios, su nivel de biomasa es muy superior a la nuestra, su capacidad de adaptarse a entornos es muy superior a la nuestra. Mira, otro ejemplo. Dentro de... ¿cuánto llevamos nosotros? Dentro de 100.000 años o 200.000 años no habrá seres humanos, muy probablemente, pero sí habrá cucarachas. Entonces puedes decir que una especie que está en la cúspide de la evolución sabes que se va a extinguir seguramente, es muy probable,
y una cucaracha que se supone que no está, sabes que va a permanecer, o una esponja, esponjas que son los animales más basales, justamente por eso son los más adaptables. Llevan aquí 600 millones de años y seguirán aquí dentro de 600 millones de años. Entonces, si tú coges en peso seco el tiempo que lleva un grupo existiendo en la vida en la Tierra, las esponjas ganan por goleada a los humanos, que somos un suspiro. Entonces todo depende de la perspectiva que le pongas, el filtro. Si le pones el filtro de la inteligencia, la cognitividad, las relaciones sociales, el lenguaje, la cultura, la capacidad de intervenir en la naturaleza, las construcciones, si pones ese filtro, claro que es la cúspide, pero si pones cualquiera de los otros filtros que le puedes poner, no. Muy buena respuesta. Vale. Aparte de lo que has comentado de que como que limitar es liberar, o sea, has dicho limitarse es liberarse. Limitarte te hace libre. Limitarte te hace libre. ¿Cuál dirías que es como otra frase o sí, una quote que te resulte muy inspiradora y que de cuando en cuando la leas y... Vale. Voy a echar un vistazo en lo que me dices para ver que esto siga grabando. Yo creo que sí. Mientras pienso. Sí. Vale, a ver, no sé yo muy de frases, pero... Puede ser una idea que no sea una frase como tal, o un hecho que te ayude mucho. Aparte, pues, yo qué sé, que, por ponerte un ejemplo, que como sabemos que nos vamos a morir, que eso te dé fuerzas para... Yo es que, ¿sabes qué pasa? Mira, yo creo que tengo una frase que es justo todo lo contrario, una frase que es ¿Vale? que no tengo frases, Vale. porque yo he tenido muchas frases, ¿vale? Entonces yo siempre esta es típica pregunta que hace 5 o 6 años te respondería al toque, sí, es esta. Pero claro, cada año la frase es distinta. Sí. Entonces como cada año la frase es distinta, creo que pierde un poco de sentido el tema de la frase. O sea, creo que si el eslogan va cambiando, no define la marca. Vale. ¿Sabes? Entonces digamos que la única constante es el cambio. Puede que esa sea la frase. Vale. No, me gusta. Está bien. Buena filosofía. Vale. Con lo que me has comentado del propósito, entiendo que sí que crees que los seres humanos estamos aquí por algo. ¿O crees que No. es una exaltación? Que nosotros... O sea, que la especie ser humano ha venido aquí a la Tierra a hacer algo. Sí. No, yo creo que no. ¿Y el propósito crees que es algo con lo que nosotros tratamos de darnos cuerda? Sí. Así funcionamos. Vale. Es la zanahoria. Vale. Pero no está mal. O sea, quiero decir, Sí. no es algo malo. Simplemente yo, tal como lo entiendo, el propósito es lo que nos permite seguir pegándole patadas a la lata. Es lo que hace que te despiertes por la mañana, que inviertas tu energía en cosas. Luego al final también todo esto va muy relacionado con el potencial reproductivo y la vida en sociedad. O sea, todo esto está imbricado. Los seres vivos existen para trascender, para reproducirse. De hecho, los seres vivos somos vehículos de los genes. Esto hay un libro de Richard Dawkins que lo he traído a la ruta. ¿Lo has traído? Sí, lo tiene El gen egoísta. el gen egoísta. Bueno, ¿te lo leíste? Sí, me lo leí. Vale, pues la tesis de este libro es que los cuerpos son vehículos y los genes es la información y es lo que va trascendiendo. Entonces, al final, tú esta regla sencilla la puedes adornar y la puedes volver todo lo compleja que quieras, pero no deja de ser genes intentando trascender. Entonces, en este proceso de los genes intentando trascender, entran el ser humano, que es un ser sexual, en el cual hay un macho y una hembra, que se atraen y que generan una descendencia, y además el ser humano es un ser social. O sea que estas interacciones no son interacciones aisladas, sino que están en un contexto donde hay otras muchas interacciones, donde se generan propiedades emergentes que hacen que sean difíciles de predecir y donde tiene sentido que exista el propósito porque es el faro que alumbra el camino por el que andamos.
es la esencia a la que nos aferramos porque confiamos en ella, porque sabemos que nos lleva hacia el fin último, que es trascender. Y en esa línea, y con el gen egoísta, al menos el que yo me leí, tenía un último capítulo que eran los memes. No sé si... Sí, los memes. Vale. Que me hizo mucha gracia que fuese justo memes el nombre. Y bueno, y como que un poco en línea de esa idea, ¿crees que los seres humanos, o sea, no podemos trascender los genes en sí, como especie, pero que hemos llegado en algunos contextos a ir más allá porque, por ejemplo, un ser humano puede vivir toda su vida sin reproducirse? Sí. O sea, como que, y con la propia cultura, como que hayamos podido llegar a un punto distinto, y a lo mejor ahí es donde esta pregunta de la cúspide de la evolución puede entrar. Ajá. Aunque sea algo completamente distinto, como que tenemos esa capacidad a través de la cultura, a través de que no necesitamos necesariamente esta reproducción y demás, como de a lo mejor ir más allá de la biología, dentro de que obviamente somos biología. Claro, pero ¿qué es ir más allá de la biología? ¿Que una persona se reproduzca? ¿O que tenga sexo con preservativo y eso no le sirva para reproducirse? Para mí, eso es mirar el fotograma pero no ver la película. O sea, la biología... mira, una frase que se usa mucho en biología es que nada en biología tiene sentido si no es a través de... si no es a la luz de la evolución. Plan, la diferencia entre ver un fotograma y ver la película completa es ver qué va a pasar dentro de 1000 años. Y si tú tomas como referencia a las personas que nunca se reproducen, dentro de 1000 años, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, al final, los procesos que realmente a largo plazo permean, trascienden y se establecen, las estrategias evolutivamente estables, también salen el gen egoísta, son las que incrementan el fitness reproductivo. Fin. Y tú ya la puedes, o sea, me puedes poner ejemplos y podríamos ir escudriñando y desgranando esos ejemplos uno a uno. De eso, si quieres ponerme algún ejemplo de cómo el ser humano trasciende a través de la cultura, trasciende la biología, podríamos valorarlo y aquí ahora. Plan. Sí, vale. O sea, si quieres, por ejemplo, como que o sea, en principio, yo qué sé, tú miras cualquier animal y en principio ellos tienen muy claro lo que son, como desde que nacen. Y un ser humano puede, en función de lo que le inculquen, de dónde nazca, de lo que le pase en su vida y todo eso, ¿sí? Puede de repente ser algo completamente distinto, como que somos un lienzo en blanco, entre muchas comillas. Ah, tú eres de los del lienzo en blanco. No tabula rasa, ¿vale? Pero creo que de los del lienzo en blanco, nunca me habían dicho que era de ese bando. Sí, pero creo que... O sea, ¿tú crees que naces y no hay nada definido? No... Creo que hay cosas definidas, hay cosas que son indiscutibles. Pues eso es la vida. Todo lo demás simplemente es, o sea, eso es la masa madre. Lo demás es modelar. Vale. ¿Por qué? Porque un artista, o sea, una persona que genéticamente pueda tener una predisposición hacia la exploración, un artista, o hacia la creatividad, porque tenga buena imaginación, lo cual es una característica predeterminada, se puede manifestar como un pintor, como un dramaturgo, como un cocinero, como un escritor, como un divulgador, y claro, todos son artistas. Son unas cosas, o sea, como que tanto entorno como genética, no era genética, era entorno. Sí, entorno y genética. Es como que se están retroalimentando todo el rato. Todo el rato. La genética crea estructura. El entorno la modela. Incluso el entorno puede cambiar la genética. A través de la epigenética el entorno puede modular la expresión de determinados genes. Poderoso. Vale, vamos a intentar, o sea, no decir muchas más porque la luz de todos modos se nos va a ir. Vale. Vale, algunas las voy a saltar.
Vale, venga, voy a intentar decirte en plan papá, ¿vale? Venga, va. Una canción. Aquí en la selva, remontando el río Amazonas, Sympathy for the Devil, Sympathy for the Devil. de los Rolling Stones. Hostia, vale. Una película. Aquí en la selva, remontando el Amazonas, Indiana Jones, la primera. Ya es la primera. Un libro. Aquí en la selva, remontando el Amazonas. No, mira, voy a que la gente se lea El gen egoísta. El gen egoísta. Tu lugar favorito. El Mar Menor, en Murcia. Coño. Vale. ¿Qué es? Vamos a intentar decir sobre una cosa, pero te puedes extender si es ataque frontal. Vale. ¿Qué es, de todas tus rutas, lo que más grabado se te ha quedado? De todas mis rutas, lo que más grabado se me ha Echa un quedado. vistazo a ver qué luz pilla. Vale. Lo que más grabado se me ha quedado Sí. de todas las rutas fue la primera vez que entré a la selva, al camino real en Panamá, haciendo el camino que hacían los españoles para pasar la mercancía desde el Pacífico hasta el Caribe, y eso fue atravesar la selva a machetazos. Vale. Entonces, eso, la primera vez que tienes esa experiencia es única. Suena muy guay. Vale. Mucho más creo que hemos hecho ahora, ¿eh? Mucho más. Muchas más horas y con lluvia, muy bestia. Muy de película. O sea que quizá te pareció o sea, la selva de Panamá te gustó más que lo que te está gustando del Amazonas ahora. Sí. Wow. Vale. Venga, una curiosidad biológica, aunque has contado muchas. Una curiosidad. Las mariposas morfo azul y todos los animales terrestres que son de color azul, o casi todos, realmente no son de color azul. Lo que tienen es color estructural. Eso quiere decir que el azul es un efecto óptico derivado no del pigmento, como la clorofila, que es pigmento verde, sino derivado de la forma. En el caso de la mariposa, la escama de la mariposa tiene una forma que es como una especie de gotele, con unos espejitos que hacen que de todo el espectro de lo visible, el único que rebote con el ángulo adecuado para que tú lo veas son pues los 420 nanómetros o los que sean de la luz azul. Por eso tú crees que son azules, pero los animales azules no son azules. Una cosa natural, o sea, algo de la biología que parece magia. Que aunque puedas explicarlo con palabras. Las noctilucas. Los tilucas. Las noctilucas. Los tilucas. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos acampamos en una playa en México? Sí. Que había algas bioluminescentes vale, en sí. pues eso, Vale. como en la constelación, pero en el mar. Vale, wow, ya es verdad, es muy potente. O los peces, cuando fuimos a ver tortugas, los peces iban pasando y dejaban detrás de sí un reguero de noctilucas, entonces era como un torpedo que atraviesa y en vez de dejar espuma, dejaba brillitos azules. Wow, vale, ya es verdad, eso fue espectacular. Vale. ¿Qué nos hace ser humanos? Puede ser más filosófica, ¿eh? ¿Qué nos hace ser humanos? Pues no sé, algún antropólogo me matará, pero las diferencias o sea, hay como una serie de rasgos que diferencian al neandertalensis, al neandertal, del Homo sapiens. Los dos son género Homo y el sapiens tiene mentón. Vale. Eso nos hace ser humanos. El mentón. ¿En serio? Sí, el mentón. Los neandertales no tenían mentón. ¿Y para qué se ha usado el mentón? Ah, eso es muy eso es muy adaptacionista por tu parte. No tiene por qué tener sentido. A ver, hay muchas teorías muy peregrinas sobre por qué aparecen por ejemplo, por qué tenemos barba. Hay una teoría que dice que tenemos barba porque
Así en combate, cuando nos pegamos puñetazos, nos protege. Hay otra que, por ejemplo, porque en las fotos nos ponemos así en las fotos y dicen que es para pasarnos los piojos y que compartamos los mismos grupos de piojos y cosas de complejo de histocompatibilidad y tal. Hostia. Yo, como no me voy a embarrar en ninguna de esas hipótesis y tampoco me veo con capacidad intelectual para definir qué es ser humano, entre otras cosas porque al ser humano le percibo como un ser vivo más, con sus cosas. Verdad que tiene cultura, eso no... Bueno, es que si te pones a rascar, pues puedes encontrar ejemplos en la naturaleza de cosas que se parecen a cultura, de cosas que se parecen al lenguaje. Pero bueno, vamos a quedarnos con el mentón. Vale, el mentón humano. El mentón. Vale. Ya que estoy acabando, ¿vale? Sin prisa. Vale. O sea, bueno, está claro a través de esta entrevista, y yo que te conozco más, pues más claro lo tengo todavía, que es una persona que sabe una barbaridad sobre biología. Ajá. Y que no es simplemente un académico, dentro de que no considero ser malo ser académico, pero quiero decir, no simplemente que tengas conocimientos que sean como muy de dar tostón en una universidad, en una charla, en un congreso, y dar datos, sino que además eres capaz como de todo esto que sabes, llevarlo de tal forma, no solo que despierte pasión en los demás, sino que también lo lleves a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿has pensado en escribir un libro? Sí. ¿Y sobre qué sería este libro? Sería sobre las cosas que he ido aprendiendo en mis viajes, o sea, sobre las cosas que he visto en seres vivos que nos enseñan cosas sobre nosotros mismos. Por ejemplo, el concepto de la exaptación, no sé, muchas cosas. Habría mucho que hablar, pero bueno, compra mi libro. Y No, te no. lo lees. Lo haré. ¿Estás en ello? Nah, tengo un índice Vale. desde hace 3 años. Vale, estaré encantado de leerlo, la verdad. Bueno, esta es más filosófica quizá. Venga, va, te lanzo estas dos y acabamos con Vale. una cartita. Vale. Dirías, o sea, como seres humanos, y como persona que has podido vivir esto, ¿qué crees que podemos hacer o qué crees que hemos de hacer o que te ayudó a ti y puede ayudar a otras personas cuando nuestras expectativas son aplastadas por X o por Y? ¿Has visto Shingeki no Kyojin? Sí. Seguir avanzando. Sí, avanzando. Te ataca él. Ya está. Vale. Me encanta. Ahí no hay que pensar, solo hay que avanzar. Da igual hacia dónde, pero hay que avanzar. Que bueno, hay una frase, no sé si te has leído La historia interminable, de Michael Ende, que era justo eso, era como cuando lo hacia adelante siempre hacia adelante, ¿no? Me ha recordado. Vale. Y claro, con todas las tangentes con las que me ha salido con esas preguntas, voy a intentar reconfigurarla. Vale. ¿Cómo crees que podemos hacer del mundo un lugar mejor para nosotros y para el mundo? Como de alguna forma quizá ahora estamos relativamente haciendo del mundo un lugar mejor para los humanos, con muchísimas comillas, porque muchas cosas nos están generando problemas a nosotros mismos. Pero ¿qué crees que podríamos hacer, si es que crees que deberíamos hacer algo para eso, para mejorarlo como en paralelo tanto para nosotros como para la Tierra en sí? Sí, muy fácil. Yo creo que al final todo se basa en volver a conectarnos con nuestro entorno. Nuestro entorno puede ser bosque mediterráneo, selva tropical, puede ser bosque caducifolio, lo que sea, da igual, o jardín de casa. Pero volver a conectarnos con nuestro... Esto es la primera pregunta que me ha hecho, he respondido a esto. Es lo que nos hace, es lo que nos da sentido. Nos da autoestima, nos ayuda a entendernos. Somos un ser vivo más dentro de un contexto de hormigón y pladur. Entonces, conectarnos con nuestro entorno, uno, permite primero comprenderlo. Comprenderlo nos lleva a valorarlo y valorarlo nos lleva a quererlo. Y quererlo nos lleva a protegerlo. Entonces así se cierra todo el círculo
de, de- de que de una forma pasiva y sin esfuerzo protejamos lo que tenemos alrededor. Pero para eso tenemos que conectarnos con ello. Y eso es mi propósito, trasladar este mensaje. O sea, por ejemplo, recuperar cosas de propiedades de las hierbas medicinales que tenemos todos al lado y no tenemos ni idea de para qué sirven. Sí, ni siquiera digo de utilizarlas, pero conocerlas, yo creo que solo con el hecho de conocer, para mí ya es más que suficiente. No hace falta que aprendamos a hacer macerados, ni preparados, ni que seamos aquí indígenas amazónicos. Creo que no hace falta. Con conocer vale. Vale. Entonces, eso, vas a hacer como un escáner así con la mano. Si quieres, yo te puedo o visualízalo un poco ahora para que sepas por dónde pasarla. Vale. O yo te redirijo la mano si ojos cerrados. Ojos cerrados. Y entonces, Está por aquí. cuando Vale. quieras parar, puedes parar 3 veces si quieres. Vale, pues venga, va. Voy a parar aquí. Vale, Está. ok, Voy a parar aquí vale, y la primera. perfecto. Vale, te tengo que abrir los ojos. Entonces, cogemos todas estas. Entonces no puedo abrir. Sí, puedes. Ah, vale. Sí, simplemente era para el momento. Las has cogido como de forma muy simétrica. A ver. Seguro que la mayoría de gente hace eso. Puede ser. Y que decimos, guau, pues estaba sintiendo las cartas y... A ver, luego las recojo. Ahí. Va, entonces, tenemos. Venga, levanta uno. Venga. Vale. A ver. Oye, esta ya me tocó la vez que me tiras las cartas. ¿En serio? Sí, claro que sí. Esa es muy poderosa. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos leyendo las que levantes? Vale, sí. Venga, esta quedó muy bien porque esta me la sé. Esta es la carta de la justicia, ¿vale? Ujú. Entonces te dice, él levanta las... En verdad mola porque creo que es bastante lo que hemos hablado, o parte de lo que hemos hablado. Ujú. Él levanta sus brazos y extiende sus alas hechas de plumas y de pegamento. Y de esa manera comienza a elevarse por el cielo. Empieza a escalar las nubes y empieza a dejar el mundo atrás, haciéndolo cada vez más pequeño, Ajá. hasta que llega a 1 milímetro del sol. Y entonces, en ese momento, el pegamento se disuelve y empieza a caer. Ajá. Pero él no lo siente con frustración porque sabe que todo lo que sube, tarde o temprano, tendrá que bajar. Y el mensaje que te dice esta carta es, ya sabes cómo acabará. Entonces, no sé, creo que es una idea que hemos expresado, Ujú. o que has expresado en la entrevista. Un ¿vale? poco Ícaro, ¿no? Sí, justo, Exacto. bastante ícaro. Vale, levanta otra. Tan pronto como tiene una nueva, el cielo se oscurece y su sueño se perturba. Le parece que la ve en las esquinas dentro del espejo, que la ve tras cada callejón armada con un cuchillo y que le persigue por las calles. Le persigue, le quita de comer y de pensar. Solo cuando le ha copiado al lienzo, la inspiración lo dejará en paz. Te dice, localiza el conflicto y resuélvelo. Este mensaje tampoco, pero bueno, la inspiración es poderoso. Y a la última, si quieres levantar a tú. Vale. ¿Vale? Bastante fálica la Sí. imagen. Esta de aquí es el sol, que diría que es el número 15. No, 10, yo por un momento vale, es el 19. Y esta, pues, es poderosa. Te dice, él la encuentra en medio de la nada, tirada en el suelo, sucia y cubierta de cicatrices, no, de rasguños, como un animal salvaje. Él trata de preguntarle su nombre, pero ella no puede hablar. Así que la sonríe, la levanta con dulzura y se va llevándola consigo. Ella le deja hacer eso porque su sonrisa es reconfortante y agradable.
porque sus brazos son fuertes y porque a su lado siente como calorcito, como que está a gusto. Y dice, pon algo de alegría vital en lo que estás haciendo. Entonces, bueno, mola porque creo que a su manera han tenido, o sea, hay pocas que hablen como de animales y justo ha salido esta. Y creo que a su manera han tenido puntos ahí guays con el mensaje de esta entrevista. Entonces, bueno, pues hasta aquí. Muy Muchísimas bien. gracias. ¿A ti? ¿Listo? No sé si quieres comentar algo. No, si no. cerramos. ¿Dónde se emitirá? ¿En la BBC? Se emitirá, trataré de llevarla a todo Mediaset, Vale, pero todavía no la llevaré al resto de cadenas para que no se pongan con compatibilidades y demás. vale. Los royalties. Y tú la tendrás con antelación. Ah, bueno. Tan pronto como la mire y la edite, te la paso. Vale, pues genial. Yo, por mí, sube la directa, no me falta ni que me la pases. Vale, perfecto.